Hola chicos, buen día, ¿cómo se encuentran hoy? En esta ocasión vamos a tratar un tema nuevo, en esta segunda clase vamos a ver lo que es un problema ambiental y sus riesgos. Mis objetivos son que ustedes puedan entender lo que es un problema ambiental, cuáles son sus tipos, sus diferentes escalas, a dónde queremos llegar con este concepto, reconocer que ustedes puedan reconocer los riesgos que traen aparejados estos problemas ambientales, con el fin que ustedes tomen conciencia en el presente y en el futuro del daño que nos hace a nuestro medio ambiente. Este es un tema que ya viene de larga data, pero en la actualidad se ha acrecentado muchísimo. Para continuar, yo he seleccionado aquí un texto que se llama Marea Negra. En él trata sobre el hundimiento de un buque en las costas del norte de España, en donde se hundió un buque con petróleo y afectó a las costas de Portugal y de Francia. Bueno, aquí ustedes ya lo van a leer. Lo que quiero que ustedes logren con esto es acercarnos un poco más a la realidad, qué es un problema, cómo nos afecta a todos. Ahora vamos a pasar a hacernos algunas preguntitas para saber qué sabemos nosotros sobre estos problemas. Bueno, ¿saben ustedes lo que es un problema ambiental? ¿Alguna vez escucharon hablar sobre el tema? Seguramente que sí, en la televisión, en alguna revista, en algún artículo. Bueno, ¿cuáles son sus causas? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo afecta? ¿Quiénes son los responsables de estos problemas? Y bueno, si ustedes también conocen algún problema que afecte a su localidad, a su pueblo, el lugar donde ustedes viven. Es muy importante esto del ejemplo de su zona, porque ustedes podrán reconocer fácilmente trabajándolo con la realidad. Bueno, ya vistos estas preguntas, vamos a conceptualizar, vamos a ver el concepto de lo que es un problema ambiental. Bueno, vamos a decir que los problemas ambientales es toda aquella alteración que provoca un desequilibrio en el medio ambiente, todo lo que sea un desequilibrio afectando lo que afecte negativamente al planeta. Hoy en día, sabemos que el principal factor de deterioro ambiental es el provocado por las acciones antrópicas, es decir, por las acciones del hombre. A causa de actividades no planificadas, por ejemplo, como la deforestación, la desertificación, ya vamos a ir viendo estos ejemplos, afectan a la totalidad de los elementos de la naturaleza que nos rodea. Por ejemplo, como el agua afecta al agua, el suelo, los animales, la vegetación e incluso el clima, que a poco nosotros lo vamos observando. Bueno, como ya sabemos, nuestras propias acciones en gran medida son las causantes de estos problemas, creando trastornos naturales. Cuando el trastorno es causado de esta manera, se lo conoce como un desastre natural, y un ejemplo de ello son las inundaciones, las erupciones volcánicas. Bueno, vamos a seguir con los tipos de problemas ambientales. Bueno, una vez conceptualizado el tema, lo que vamos a hacer es hablar sobre los tipos de problemas ambientales que tenemos. Por ejemplo, los tenemos de origen natural, de origen antrópico y de origen antrópico natural. Si hablamos de un problema ocasionado de origen natural, estos son ocasionados por procesos naturales que son sin intervención del hombre. Por ejemplo, los sismos, los huracanes, las inundaciones, las sequías, erupciones volcánicas. Y si pasamos al de origen antrópico, podemos decir que es el causado, sí, por las actividades humanas, como por ejemplo la contaminación o la degradación de los suelos por actividades como la agricultura, donde se utilizan agroquímicos en grandes cantidades, y en la ganadería, por el sobrepastoreo, por ejemplo, también puede ser. Y acá ya en los de origen antrópico natural, podemos decir que se produce cuando las actividades humanas potencian algunos fenómenos naturales. Y aquí vamos a decir un ejemplo,
En América Latina aumentan las inundaciones a causa del sobrepastoreo y la deforestación. Esto lo podemos explicar diciendo que estas dos actividades antrópicas disminuyen la vegetación del suelo y hacen que el agua de la lluvia se vaya escurriendo hacia las zonas bajas, provocando estas inundaciones. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar de las escalas. Tenemos 3 tipos de escalas: las locales, regionales y globales. Si hablamos de las escalas locales, podemos decir que se producen dentro de un territorio, dentro de un país, en una ciudad o en una zona rural, por ejemplo. Bueno, ejemplos de esto son la contaminación del aire o en las ciudades o en los riachuelos. Bueno, en cuanto a los regionales, podemos decir que abarcan una superficie mayor, afectan a una región compartida por un grupo de países, tales como por ejemplo, la lluvia ácida, la contaminación de una gran cuenca hídrica. Aquí podemos decir un ejemplo, en el río Orinoco, que afecta a 2 países, a Venezuela y a Colombia. En cuanto a los globales, podemos mencionar que son aquellos problemas que afectan al planeta en su conjunto, ya que, bueno, que afectan a gran parte de la población mundial, y un ejemplo muy claro es el calentamiento global, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y el adelgazamiento de la capa de ozono, que son, bueno, temas que ya los venimos viendo, que si prendemos la tele es un tema muy común hoy en día. Y bueno, ya pasando a las causas de los problemas ambientales, bueno, podemos decir que un problema ambiental es producido por la mala relación que ha tenido la humanidad con la naturaleza a lo largo, bueno, de toda la historia, y que se ha agravado con los últimos siglos, llegando a la crisis en la actualidad. El ser humano es el responsable de estos problemas, como ya lo veníamos mencionando, y bueno, podemos mencionar algunas causas como el desecho de los residuos de fábrica en los ríos, en los mares o lagunas, la quema de combustibles fósiles para la obtención de energía, la quema de basura, que generalmente esto lo vemos, la mala gestión de residuos procedentes de los productos para el consumo humano. También tenemos la minería, la deforestación, que más adelante lo vamos a ver un poquito mejor. La falta de conciencia de educación ambiental, no somos conscientes del daño que hacemos a nuestro planeta, y también el uso de automóviles que se encuentran en mal estado. Todos esos gases hacen mal al ambiente. El uso de materiales que contienen ingredientes peligrosos, como por ejemplo el plomo, el mercurio. Bueno, la industria y el transporte son 2 de las principales fuentes de contaminación del aire también, entre otras que afectan día a día nuestro medio ambiente. Bueno, vamos ahora sí a hablar de las consecuencias que trae los problemas ambientales. Por ejemplo, una de ellas, como ya lo habíamos visto anteriormente en un ejemplo, es la deforestación. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la deforestación? Ustedes ya lo habrán visto, lo habrán sentido mencionar. Es un tema muy común, muy tratado hoy en día. Seguramente también lo vieron en la tele, en algunos diarios. Bueno, esto es la eliminación de la cobertura vegetal a través de los incendios o las talas desmedidas. A un ritmo que es muy acelerado, difícil de que vuelva a regenerarse aquellos árboles. Bueno, como consecuencia se produce una fragmentación del paisaje, un empobrecimiento de la calidad del suelo, hay pérdida de especies, tanto vegetales como animales, hay mucha contaminación, y bueno, el objetivo de esta deforestación es para el cultivo, para la ganadería y para la agricultura principalmente. Bueno, otro de los temas es la desertificación del suelo, que bueno, aquí ya se produce una eliminación irreversible de la cobertura vegetal, provocando la pérdida de fertilidad del suelo y la incapacidad para producir plantas o cultivos en aquellas tierras. Y bueno, como consecuencia de esto, de estas zonas desertificadas, aparece el hambre, que es una realidad que tenemos hoy, ya que los pobladores no pueden cultivar en aquellas zonas
con el suelo tan dañado. Bueno, además se produce una falta de vegetación que produce una modificación en el clima también. Otra de las consecuencias es la pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad de especies se pierde en la mayoría de los casos por las actividades antrópicas, las provocadas por el hombre, como habíamos visto, es decir, la alteración del hábitat de las especies, por ejemplo, con la caza, el comercio ilegal, la contaminación o la introducción de especies en otros ecosistemas. Bueno, la fragmentación total o parcial de los hábitats es la acción con mayor repercusión en la biodiversidad. Otra de las consecuencias es el cambio climático y el efecto invernadero, en donde la Tierra cuenta con una temperatura óptima para la vida gracias a este efecto invernadero. Bueno, esto se debe a que los gases existentes de forma natural en la atmósfera absorben la radiación solar que viene de la superficie terrestre. Bueno, con el aumento de estos gases de efecto invernadero producidos por las actividades antrópicas, se da un incremento de gases en la atmósfera. Entonces, podemos decir que se aumenta la temperatura global, ya que la radiación solar retenida es mayor. Además, esto tiene un efecto en las corrientes oceánicas y los vientos. Este aumento de efecto invernadero produce un aumento del calentamiento global y acelera el cambio climático. También podemos ver otra de las consecuencias es la contaminación del aire, del agua y del suelo, que están relacionadas entre sí, ya que si un contaminante se encuentra en uno de estos medios, al final puede acabar en los demás. Por ejemplo, un contaminante que está en el suelo puede acabar en las aguas subterráneas hasta llegar al mar. La contaminación de estos medios tiene el origen en las actividades del hombre, como por ejemplo las industrias, los desechos de residuos, la agricultura, la ganadería, entre otras tantas. Bueno, podemos hablar ahora de algunas posibles soluciones a estos problemas ambientales, que son, vamos a mencionar, bueno, como les decía, algunas de las posibles soluciones que podemos mencionar, entre tantas, son, bueno, primeramente que deberíamos adoptar un modelo de vida más sostenible, que podamos tomar conciencia, que podamos hablar sobre el cuidado de nuestro planeta y que somos parte de él. Bueno, la reducción del consumo podría ser una de las soluciones. Vivimos en un mundo demasiado consumista y no nos damos cuenta de todos esos desechos que nosotros tiramos. Bueno, la reducción del consumo de carne, por ejemplo, optando por una alimentación más rica en verdura, en fruta, en legumbres. Esto se debe, por ejemplo, a lo que veníamos hablando de la ganadería, de la desertificación de los suelos por el sobrepastoreo. A esto se debe este ejemplo de esta solución. Fomentar el uso de energías limpias y renovables. Por ejemplo, podríamos también reducir el uso de los plásticos, reciclar los residuos que desechamos, disminuir el uso de los automóviles en mal estado, ya que estos liberan esos gases tóxicos. Y bueno, la creación de leyes también que, por ejemplo, consideren como delito penal la modificación de estos espacios en forma progresiva. Apostar también por una economía más circular, basada en la reducción, en la reutilización y en la reparación. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a pasar a lo que son las actividades. Vamos a hacer unas actividades sencillas para que ustedes puedan volcar todo lo que aprendieron en ellas. Bueno, la primera actividad van a realizar un mapa conceptual en donde deberán incluir la definición. Quiero que pongan la definición de lo que es un problema ambiental, su agrupación, o sea, los tipos que vimos de problemas ambientales, el antrópico, el natural y el antrópico natural. Y bueno, sus diferentes escalas que ya la habíamos visto, que son la local, la regional y la global.
Para ello van a leer esta página que yo les puse aquí. También les voy a pasar el link para que la puedan ver mejor. Son las páginas 118 y 119, capítulo 11 del libro Santillana. Bueno, van a citar además un ejemplo de los problemas, de un problema ambiental antrópico que sea de su localidad. Bueno, esto sí es importantísimo, el tema del ejemplo, porque significa que ustedes han comprendido el tema. Aquí pueden utilizar, si quieren, yo les pongo 2 aplicaciones. Son algunas TICs que pueden usar, les voy a poner también los links para que puedan ver los tutoriales, y si ustedes quieren también me lo pueden hacer en formato papel, los que no cuenten con internet en su casa. Pasando ya a la actividad 2, van a formar grupos de hasta 2 integrantes por afinidad con el que ustedes se sientan cómodos. Y a partir de la teoría que ya les he dado, van a presentar, van a elegir, un tema musical y realizarán un TikTok sobre los problemas del medio ambiente. Aquí lo que quiero que hagan es un TikTok referente a la concientización. Puede ser algo divertido, lo que a ustedes se les ocurra para tratar el tema. Bueno, aquí en la actividad 3, manteniendo los grupos con los que ya veníamos trabajando, van a buscar un ejemplo sobre algún problema ambiental característico de su localidad y van a aportar posibles soluciones que podemos hacer para que este problema de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, mejore un poco. Bueno, esto sería todo, chicos. Cualquier duda ustedes me consultan, ya tienen mis mails, mi teléfono, pueden mandar WhatsApp, lo que no tengan las actividades pueden escribirme. Lo mismo, yo voy a pasar todo lo que di, lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Bueno, chicos, muchas gracias, espero que tengan un lindo día. Los saluda la profe Anabel.